¿crees que el modelo chino de endeudamiento va por buen camino? Digo, no, están copiando justo lo que no hay que hacer. Esto es el IPC global y dices, ¿qué ha pasado desde los años 70 aproximadamente hasta ahora? Que adiós el patrón oro, y una vez que eliminas el patrón oro y fomentas un sistema global basado en la confianza, pues lo que has creado es que para que se genere esa confianza y ese dinamismo económico tengas que devaluar constantemente el poder adquisitivo de la población mundial. Hay emisión de deuda masiva tanto cuando el ciclo es económico negativo como cuando es positivo, y eso es ser yonki, ¿no? Ser drogadicto. Ojo que el Imperio Romano cayó así, ¿eh? No digo que estemos ahí ni mucho menos, pero el camino que hemos tomado es ese camino, y eso sí que me asusta. Los BRICS están comprando oro, se están poniendo las botas de oro desde el año 2021 de una manera loca. Brasil, Egipto, India, Rusia, China, Sudáfrica, Arabia Saudí están poniéndose hasta las trancas de oro. Lo segundo, digo, yo la respaldaría con oro, claro. Yo me pondría a comprar oro como un cerdo y respaldaría mi moneda con oro, y sería la primera moneda fiat que vuelve a un respaldo físico de oro. Con todo este contexto de endeudamiento descomunal por parte de las principales potencias, ¿tú crees esto que es muy mainstream de que habrá un gran reset en el contexto global de la deuda? Bueno, pues muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Un día más estamos con Pablo Gil para repasar toda la actualidad que tenemos. Recordamos que estamos en un nivel de endeudamiento realmente masivo, lo vamos a comentar. También la deriva de China con ese endeudamiento y si generalmente ese mayor apalancamiento de la economía del gigante asiático puede generar oportunidades o no de inversión, lo que están haciendo los bancos centrales de los BRICS, qué ven detrás de la economía mundial a largo plazo con sus últimos movimientos, y luego también tocaremos tema de vivienda, que luego es muy interesante. Así que Pablo, un placer tenerte como siempre por el canal y esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Héctor, un placer estar aquí una vez más. Pues muchísimas gracias. Recordaos a los que me estáis viendo que dejéis vuestro like. La única manera de apoyar el contenido y de dar vuestra aprobación es que dejéis vuestro like a mis vídeos, que comentéis qué os parece lo que vamos a comentar ahora a continuación con Pablo, y que os suscribáis al canal. Muchos me veis y no estáis suscritos, y es un pequeño esfuerzo que tenéis que hacer de darle a suscribirse y a la campanita para tener el recordatorio de cuando publico vídeos, y así estamos todos en familia y hacemos crecer este canal. Dicho esto, contexto general, luego pasaremos a hablar de China y la situación. Quería preguntarte tu opinión de cómo estás viendo la dinámica que está teniendo Estados Unidos. Parece que para mantener su economía tiene que endeudarse a saco. Lo has comentado muchas veces aquí en el canal. ¿Es la drogadicción o la enyonquización de la economía norteamericana? ¿No hay salida para esto? Es decir, ¿a Estados Unidos no le queda otra salida que irse por el camino de la deuda? Yo creo que en el año 2008 más o menos Estados Unidos necesitaba una unidad de deuda para generar una unidad de crecimiento, pero se ha profundizado tanto en el problema de la deuda que le pasa ya como a Japón, ¿no? Que a día de hoy se calcula que son 4 unidades de deuda para generar una de crecimiento. Cada vez es menos efectivo. Y el déficit de Estados Unidos del 6 y pico es equivalente al que había durante la gran recesión del 2008, y ahora mismo la economía crece por encima de su potencial. No tiene ni pies ni cabeza. Deuda sobre el PIB creciente de forma estructural, y es un modelo que, como has comentado, se está copiando a nivel global. Hay dos áreas, o hay dos dentro del G7, tanto Canadá como la zona euro, pues tienden a querer controlar ese endeudamiento, especialmente Alemania, ¿no? Quitando esos países que de alguna manera cuando acaban las crisis se hacen un trabajo muy importante de reducir el endeudamiento, el resto parece que lo han incorporado en su modus operandi, ¿no? Es como hay emisión de deuda masiva tanto cuando el ciclo es económico negativo como cuando es positivo, y eso es ser yonki, ¿no? Ser drogadicto. Creo que la única solución para frenar ese proceso es lo que está dispuesto a hacer Alemania. Alemania no recurre al estímulo fiscal y está en recesión. Europa está intentando controlar la deuda sobre el PIB y llevamos prácticamente 2 años sin crecer nada. Esa es tu alternativa, ¿no? Soy fiscalmente responsable, al menos intento serlo, y de esa manera pago un precio. Pero luego hay economías como Estados Unidos donde dice no, yo con tal de crecer fuerte me endeudo, y a la larga tiene un coste y tiene un precio enorme. Y ya estás viendo que Europa está yendo también por ahí, ¿no? El plan Draghi, 800.000 millones extra al año. ¿Qué te parece esto? Cuando empecé a leer el informe me gustaba mucho la idea de no nos quedemos rezagados, nos han adelantado Estados Unidos por la derecha y China por la izquierda, no somos competitivos, nos pasamos la vida regulando el mundo en lugar de, como hacen otras economías, ser un poco más creativas. Pero claro, cuando llegas a la solución, y la solución es emitamos deuda conjunta, como dices tú, por importes de ese calibre, y dices, hombre, de las pocas cosas que me parecía que se estaban haciendo mejor en Europa que en el resto era controlar esa deuda, si ahora la solución es endeudémonos como ellos, pues no sé qué decirte. Me da la sensación de que en el corto plazo es un revulsivo
activo enorme, tiene un potencial muy grande, pero no es el modelo económico que está funcionando ni que ha funcionado nunca. Todos los grandes imperios han caído por esto, han caído por la emisión masiva de deuda y la depreciación de la divisa fiat que la sustenta, con lo cual que optemos por este camino a largo plazo me parece un suicidio. Ojo que el Imperio Romano cayó así, ¿eh? Emisión masiva de deuda y hasta luego, Lucas. Estaban conquistando el mundo, hacía falta muchos denarios, empezaron a quitarle la calidad del mineral que había dentro de la moneda, ¿no? En el oro, la plata, y dejaron al final una moneda que tenía poco valor en materia prima, ¿no? Que en aquella época es así como se medía. Y fuiste deteriorando el valor adquisitivo de la moneda romana mientras incrementabas la emisión masiva de las monedas para poder financiar. O sea, algo que a día de hoy conoce perfectamente Argentina o Venezuela y que conocía, por ejemplo, la República de Weimar de Alemania en 1919, donde se usaban los billetes para encender la chimenea. Bueno, no digo que estemos ahí ni mucho menos, pero el camino que hemos tomado es ese camino y eso sí que me asusta. El tema es que todo acaba igual siempre, da igual que podamos prolongarlo 15, 20 años. A mí me preocupa mi futura hija, me preocupan mis futuros nietos, etcétera, ¿no? Que es lo que dices tú, es la deriva, el camino al que nos estamos dirigiendo. Y avisar de ese precipicio yo creo que es una tarea de responsabilidad. Por eso yo creo que los inversores que llevamos tiempo o los que llevan menos tiempo pero son avispados, hace ya mucho que quieren invertir en activos. O sea, cuando hay una inflación importante, tú quieres tener activo real, ¿no? Yo siempre cuento el caso de mis padres porque es totalmente realista, ¿no? Ellos compraron su chalet por 19.000 euros al cambio hace 60 años y hoy vale 600.000. Es, joder, tus padres fueron unos linces, ¿no? A la hora de invertir. Digo, no, mis padres simplemente compraron un activo que se ha revalorizado en la cara oculta de lo que llamamos la depreciación del valor adquisitivo de la moneda, que es la inflación. Es decir, quieres tener patrimonio inmobiliario, quieres tener oro, quieres tener plata, quieres tener criptomonedas, en este caso Bitcoin. Lo que estás buscando es algo que compense el deterioro que tiene el dinero porque emiten cantidades ingentes de dinero nuevo que cada vez vale menos. Entonces te proteges de esa forma, ¿no? Yo a mis hijos intento culturizarlos de esta manera. Digo, tenéis que aprender a el dinero que obtenéis, si no lo estáis gastando, tenéis que invertirlo para que de alguna forma compense lo que es inevitable, que es que pierda valor. Es más, es que esto lo vamos a ver perfectamente con un gráfico. Dame un segundo que lo comparto por aquí para que lo podáis ver todos desde YouTube. Dame un segundito. Y esto que veis que es de Our World in Data, que es de Daniel A. Sichel, esto es el IPC global. Y dices, ¿qué ha pasado desde los años 70 aproximadamente hasta ahora? Que adiós el patrón oro. Y una vez que eliminas el patrón oro y fomentas un sistema global basado en la confianza, pues lo que has creado es que para que se genere esa confianza y ese dinamismo económico tengas que devaluar constantemente el poder adquisitivo de la población mundial. Ya no solo de Estados Unidos o Europa, sino a nivel mundial. Y ya no solo eso, sino que esto es peligroso porque dices, se ha evitado la recesión en Estados Unidos, qué bien, fantástico y tal. Pero ¿a costa de qué estamos evitando depurajes en la economía? De que haya más ricos que tienen acceso a vehículo financiero para sortear la inflación versus cada vez más pobres que no acceden a poder invertir en este tipo de productos. ¿Ese es el modelo que queremos? Esa es mi pregunta. Sí, totalmente razón. O sea, en los últimos 4 años has empobrecido al que no tiene activo financiero en un 20%, que es lo que ha subido la inflación. Los salarios no han subido ni muchísimo menos a ese ritmo, con lo cual la gente que simplemente intenta llegar a fin de mes, la gente joven, yo tengo 5 hijos, ¿no? Y veo su situación laboral y lo que ganan. Y digo, ¿les sobra dinero para invertir en criptos, en acciones, en bolsa o en inmobiliario? No. Bastante hacen con intentar independizarse y poder salir de casa. Y digo, vale, yo tengo patrimonio. ¿Estoy invertido en oro, en criptos, en inmobiliario? Sí, claro, en bolsa, sí estoy. ¿Se me ha revalorizado todo ese tipo de activos lo suficiente para compensar el 20%? Digo, buf, y mucho más, muchísimo más. Y dices, vale, ¿cómo estoy yo? Digo, la solución del gobierno, gracias a mí. Yo como inversor, gracias por crear inflación, gracias por hacer lo que has hecho con la política monetaria que has hecho, porque a mí me ha ido muy bien. Yo he ganado mucho más de lo que he dejado de ganar. Digo, pero mis hijos están mucho peor. Están cabreados con el mundo, con la economía, con las cosas como van. ¿Por qué? Pues porque al final les has empobrecido, porque lo que ganaban hace 3 años, hoy es mucho menos en términos adquisitivos, porque la comida ha subido,
porque el alquiler ha subido, porque el precio de los bienes ha subido. Digo, les has hecho unos desgraciados. Con lo cual tenemos políticas que no generan el mismo impacto y, curiosamente, a veces estas políticas están defendidas por partidos progresistas, donde se supone que cuidan más el bienestar de los que menos tienen en detrimento de los que más tienen. Pero no es verdad, los bancos centrales a nivel global, las políticas que implementan favorecen al que más tiene. Por eso el gap entre los ricos y los pobres, por llamarlo de alguna manera, cada vez es mayor a nivel global. Se ve con estadísticas, ¿no? El 1% de los que más tiene ya tiene más de la mitad de toda la riqueza del mundo. Digo, sí, claro. Sí, es por cimentar estos apoyos que, además, es lo que dices tú, va en contra de las políticas incluso de los países o políticos más progresistas, ¿no? Que dicen, no hay que redistribuir la riqueza, pero las medidas que estás implementando en realidad no redistribuyen la riqueza. Generan más desigualdad, que es devaluación de la moneda fiat con respecto al resto de países del entorno, y esto pues es más miseria, por desgracia, y es un populismo que no le veo ningún sentido, la verdad. Y de hecho, es más, porque lo vamos a ver con otro gráfico, ya no queda casi ningún país responsable en este sentido. Hay algunos que están intentando dar virajes, pero con otro contexto y también con complicaciones. Pero fíjate cómo China, porque hablamos de Estados Unidos, pero y China, que ya sabemos que desde el punto de vista de la inversión, a lo mejor es interesante, ¿no? Pero China va a llevar el mismo camino que Estados Unidos, y de hecho, lo que proyecta por aquí el Fondo Monetario Internacional es que genere o tenga mucha más deuda incluso que en Estados Unidos de aquí al año 2053. Sé que esto es un triplazo espectacular, pero es el camino, parece que tiene ya. Ahora mismo está en esa dinámica. Sí, es el país que más se ha endeudado en los últimos años, porque además no hay que mirar solamente la deuda global del gobierno, porque ahí estás enmascarando la deuda de los gobiernos locales, que es inmensa, y se estima que puede estar en torno al 140% sobre el PIB si sumas local y gobierno, lo cual es una barbaridad. Dices, vale, ¿este camino que ha emprendido China te gusta? Digo, no, no me gusta nada, pero es un camino que sé que tiene un efecto de revulsivo en los activos financieros. Entonces hay que ver qué gorra te pones. Dices, la gorra de economista, ¿crees que el modelo chino de endeudamiento va por buen camino? Digo, no, están copiando justo lo que no hay que hacer. La gorra del inversor. ¿Te gusta que China esté bajando tipos, bajando el coeficiente de reservas de los bancos, mejorando las condiciones de acceso a la vivienda, destinando préstamos, emisión de deuda para que los gobiernos locales retiren parte de la vivienda sobrante del mercado y la conviertan en vivienda de protección oficial, y que saquen 100.000 millones destinados a apoyar la bolsa? Me encanta, claro. Y dices, ya, pero es que lo criticas. Digo, sí, desde el punto de vista economista creo que es un desastre, pero tienes una bolsa que está al 60% de valoración de la bolsa americana, con un gobierno que aparentemente se le ha ido a la pinza y está dispuesto a conseguir la reactivación económica en China, o cueste lo que cueste, y devolver la confianza. Digo, pues bueno, así vive la economía americana desde hace ya tiempo, ¿no? Porque y he visto cómo funciona la bolsa, con lo cual depende un poco en qué posición te coloques, ¿no? Como inversor me parece una notición, sobre todo yo que estoy invertido en China. Como economista pienso, otro más que cae en la trampa de un modelo económico que al final nos dará grandes problemas. Pero no nos engañemos, Japón tiene 264% de deuda sobre el PIB. Y dices, vale, entonces tenemos mucho recorrido. Digo, bueno, Japón no crece nada desde el año 92. El PIB es el mismo. Y dices, vale, entonces, ¿qué nos importa? Digo, si te importa bienestar económico, es un desastre de economía. Si te importa la vida como inversor, ha vuelto a los máximos históricos que marcó en el año 89. Ha conseguido desde el año 2012 que la bolsa japonesa suba muchísimo. Entonces, hay que ver un poco con qué prisma lo quieres analizar. Ojo, también en yenes, ¿eh? Que hay que matizar eso, ¿no? Que no es lo mismo Por en supuesto. dólares, que en dólares también ha subido, ojo, pero en yenes es otro tema diferente. Que por eso hablamos de los peligros de la devaluación en las divisas, ¿no? También. Y para ti y para mí, que somos inversores externos, nos importa muchísimo el tipo de cambio, porque claro, Para ellos no, claro. claro, a ellos no, al local le da igual, ¿no? En el caso, digamos, porque el yen, aunque se ha depreciado mucho, se ha depreciado dentro de un orden, no ha pasado como con el peso argentino, ¿no? Si no, también les importaría. Lo que estás viendo es una relación directa entre lo que vale la moneda y lo que hace. Pero también está pasando en la India, ¿eh? Cuando la gente me dice, Sí. la bolsa india va como un tiro, digo, mira cómo va la rupia. No, no, o sea, tendemos a ver siempre las situaciones con poca homogeneidad, ¿no? Y si lo miras bien, deberías mirarlo todo en una misma divisa, y lo razonable sería mirarlo en dólares, puesto que es la moneda de refugio a nivel global. Hoy, yo soy de los que piensa que dentro de una década o dos, el dólar no será la moneda principal.
Oye, con todo este contexto de endeudamiento descomunal por parte de las principales potencias, ¿tú crees esto que es muy mainstream de que habrá un gran reset en el contexto global de la deuda? A ver, yo no conozco, cuando tú lees historia, no conozco ningún reset que no haya habido acompañado de una crisis brutal. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar un reset supone que el acreedor de la deuda no cobra, básicamente, o cobra mucho menos de lo que tenía previsto. Y cuando la gente me dice, bueno, pues da igual, se netea, digo, ¿cómo se netea? Tú imagínate que Estados Unidos le dice a China que no le va a devolver su dinero, o a Japón que no le va a devolver su dinero, porque son los principales financiadores de la deuda estadounidense a nivel gobiernos. Dile tú a los planes de pensiones o a los fondos de inversión o a las compañías de seguros que lo que tienen en su balance no vale eso, que vale la mitad, porque la otra parte vas a hacer un default, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa con esos fondos y esos planes de pensiones? O se van al garete, ¿no? Es que acuérdate, la gran crisis 2008 fue porque los balances de los bancos tenían la valoración de la inversión inmobiliaria a precios de burbuja, y cuando tuvieron que meter el precio de mercado, que fue un haircut que llamamos, un recorte de un porcentaje enorme, pues les faltaba capital y colapsaron y quebraron muchos de ellos. Con lo cual, el concepto del reset, el reset de mañana de repente no tenemos deuda, eso no existe, ¿eh? O sea, el reset supone un proceso violento, durísimo, con ganadores y perdedores. El que ha emitido la deuda está feliz, el que es acreedor de la deuda lo devastas. Entonces, bueno, yo no soy de los que piensa que eso no sea una alternativa, pero lo que sí creo es que no es una alternativa pensar en un reset, sino sin una crisis global como no hemos visto nunca, porque la deuda nunca ha sido tan alta como ahora. Ujú. No, yo estoy completamente de acuerdo y a mí también me dicen, puede haberlo, no sé qué, y digo, o si lo hay, o generas una crisis, una gran depresión peor que la de 1929, o sea, sin lugar a dudas, o un conflicto bélico que sea la tercera o la cuarta guerra mundial o lo que nos toque en ese momento, que acabe con casi con la humanidad, ¿no? Es decir, que es bastante catastrófico pensar en ese contexto. Sí, No, no, sí, completamente. estoy de acuerdo. Fíjate, ahondando con esto, antes decías, queremos tener oro con este contexto de deuda, no sé qué, y me hacía reflexionar. Digo, ¿sabes quién quiere tener oro? Que lo compartí el otro día por mis redes y sé que lo reposteaste. Los BRICS están comprando oro, se están poniendo las botas de oro desde el año 2021 de una manera loca. Brasil, Egipto, India, Rusia, China, Sudáfrica, Arabia Saudí, están poniéndose hasta las trancas de oro. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que están viendo en realidad? No sé qué es lo que ven ellos, pero yo lo que sí tengo claro son dos cosas que llevo contando muchos meses. En primer lugar, es que los BRICS van a adelantar al G7. El G7 está formado por las economías que dominaban el mundo, ¿no? Estados Unidos, en Europa tienes a países como Alemania, Reino Unido, tienes a Japón, a Canadá. Esos países Italia, que estaban dominando de alguna manera las decisiones económicas globales, ya no son los que dominan el mundo. Tienen un contrincante, que son los BRICS, que ya en similitud de capacidad adquisitiva de la moneda, en paridad de la moneda, ya tienen más PIB que nosotros, y que tienen estructuras piramidales de población mucho más sanas, con la base amplia, no como la nuestra, que es una población muy envejecida, con un potencial de crecimiento mucho mayor. De hecho, el FMI o el Banco Mundial te dicen que de aquí a finales de esta década el crecimiento a nivel global vendrá de China y de India. Y con lo que dices BRICS, dices Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y luego métele pues el bloque nuevo de Argentina, de Emiratos Árabes Unidos, es decir, una serie de países nuevos que encima tienen un control bastante exhaustivo de lo que es la producción de petróleo. Al final dices, estos ya no son estos no son las promesas, unas jóvenes promesas, estos son ya los nuevos campeones de la liga de crecimiento global. ¿Van a querer transar o hacer todas las operaciones en dólares? No, normalmente cuando caen los imperios, la moneda es la siguiente víctima, ¿no? Deja de ser, lo recuerdas con la libra esterlina, con el imperio británico y con el florín holandés, con el imperio de Países Bajos y con el escudo portugués o el que sea, la moneda española. Al final, es una historia, la cuenta muy bien Ray Dalio en sus libros. Creo que lo que
si yo fuese a estos países, querría tener una moneda que me represente. ¿Va a ser dificilísimo? Sí, porque hay muchos egos y hay muchos intereses por liderar ese bloque. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando la gente me ha dicho, ¿y qué harías tú para si China quieres que el yuan represente el tamaño del comercio chino en el mundo, que es ridículo lo que representa las transacciones en yuanes? Digo, hombre, tienes que darle fiabilidad y confianza a esa moneda, ¿no? Quita los controles de cambio, lo primero. Lo segundo, digo, yo la respaldaría con oro, claro. Yo me pondría a comprar oro como un cerdo y respaldaría mi moneda con oro. Y sería la primera moneda fiat que vuelve a un respaldo físico de oro. eh, y le quitas toda la falta de confianza, la estás consiguiendo con un respaldo físico de oro. Y a partir de ese momento convences al bloque de que cuando se compre petróleo se compre en la moneda china y te cargas el dominio del dólar en el mundo. Y si haces eso, te cargas la economía estadounidense. Porque como tú bien has dicho, es una economía que está basada en confianza. Las monedas fiat es un tema de confianza. Si eso lo quitas, se va todo al garete, pero se va al garete en un mes. Sí. No, completamente, o sea, es que es así. Vamos a ver, vamos a tener unos años muy intensos de hablar de estos temas informativos y de la situación de cómo está el mundo, que van a ser súper interesantes, ¿no? Por cerrar ya el último tema que quería sacar contigo, tiene que ver con lo último que ha sido de actualidad también en España en estas últimas semanas con el contexto de la vivienda. Llevamos hablando de la vivienda mucho tiempo, pero en las últimas semanas ha surgido una preocupación mayor. Hablabas de tus hijos y de la preocupación que tienen de la vivienda, y yo también tengo, por ejemplo, familiares, tengo a mis primos, tengo conocidos, que es una locura, están de alquiler y cuando buscan, dices que no me lo puedo permitir casi, es que tengo que compartir una habitación prácticamente con un desconocido, o sea, un auténtico despropósito. Ha habido una manifestación que además yo me posicioné en mis redes, yo dije que entiendo la rabia, lo que no entiendo son las recetas, ¿no? La rabia para salir a protestar, coincido plenamente, pero lo que no entiendo es esto, ¿no? La famosa huelga hacia los inquilinos, la famosa huelga de los inquilinos, una insumisión, como vemos aquí en esta información del Mundo, que se ha llamado desde los colectivos que han organizado estas protestas. ¿Qué te parece el contexto de la vivienda, por un lado, que nos ha llevado a que estalle ya socialmente? Faltaba esto, francamente. Y dos, lo que se está proponiendo, que es que no paguen los alquileres. Sí, es muy curioso porque estamos ya en un punto de absurdos desde hace ya tiempo, pero ahora cada vez absurdos mayores. Yo creo que aquí esto es una pequeña trampa de Héctor, porque aquí a cualquier opinión que uno vierta sobre esto generas grandes aplausos y grandes críticas, ¿no? Y yo creo que yo ya critiqué mucho. El día después de salir la ley de la vivienda hice un vídeo diciendo, vaya parto más estúpido el del gobierno con esta ley, que lo único que va a provocar es un incremento notable del precio del alquiler y el precio de compraventa. Y así ha sido. Y dices, porque el problema es que no estás atajando lo que realmente importa, y es que tienes que aumentar la oferta. Y lo que has hecho con esa ley de la vivienda es que parte de los rentistas, de los que realmente alquilan o que venden, de repente no quieren hacerlo. Eh, con lo cual lo que has hecho es retirar oferta, no incrementarla. Después quieres regular el mercado de los alquileres y lo que consigues es que mucha gente se pase al alquiler turístico. Eh, Todo lo que están haciendo es meter parches a un problema que había que haber atajado desde hace muchos años. Hemos visto cómo con el colapso del sector financiero en el año 2008 y también luego con la crisis periférica en 2011 y 2012, muchos bancos y cajas de ahorro, muchos bancos pequeños y cajas de ahorro desaparecieron y trasladaron una parte importante de esos inmuebles al banco malo, que decían, ¿no? Al Sareb. Mm, Yo lo primero que me pregunto es cómo puedes tener todavía una vivienda en la Sareb, es decir, cómo no has puesto todo ese material inmobiliario en el mercado. Y te dicen, no, es que algunas zonas no las quieren. Digo, bueno, pues ponlas suficientemente barato para que las quieran. Ah, Hoy cuando mis hijos me dicen, no, es que está imposible, digo, sí, no, sí, estoy de acuerdo. Digo, pero en el año 2008 los precios de los inmuebles estaban como ahora, porque hemos alcanzado esas cotas ya, al menos en algunos sitios. Digo, y los tipos de interés estaban por encima del 5,5, no al 3,5, por encima del 5,5. Y convivíamos con esa situación. Era dramática, pero convivíamos. Y dices, ¿por qué podíamos convivir? Porque había mucha oferta inmobiliaria en aquel momento, ¿no? Y se construía muchísimo, que luego dio pie al estallido de la burbuja.
¿Qué ha pasado? Que del estallido de la burbuja muchas constructoras han aprendido, no quieren construir en exceso, los bancos también han aprendido del problema y no conceden crédito a la construcción de forma tan alegre como antes, también han aprendido que sí existía subprime en España, aunque se decía que no había en 2008, y que ya no te quieren conceder más de un 80-85% del valor de la vivienda como préstamo hipotecario, con lo cual tienes que poner tú como particular entre un 15 y un 20%, y muchos jóvenes no se lo pueden permitir, no tienen ese ahorro creado anteriormente, y con lo cual la situación es más difícil. Pero el problema sigue siendo el mismo. Si tú tienes precios desbocados, lo que tienes que fomentar es mayor oferta de parque inmobiliario, simple y llanamente. Si tú de repente, yo tengo una casa en la playa, eh, si me planteo alquilarla y veo esa noticia y digo que de repente se va a fomentar que no se pague el alquiler, pues no la alquilo. Me la quedo para disfrute mío, voy una vez al mes. Ya está. Acabas de quitar una casa potencial de oferta y la has convertido en un disfrute del propietario, nada más. Y dices, ¿has conseguido algo? Digo, no, no has conseguido nada. Un cheque de 200 o 250 euros todos los meses para los jóvenes que cumplan las condiciones hasta los 35 y unos ingresos de menos de 1.800. Digo, te acabas de pegar un tiro en el pie, porque ese dinero extra que acabas de generar, lo que vas a conseguir, lógicamente, es que acabe en el rentista que te va a subir el alquiler. ¿Cómo lo sé? Digo, pues porque en Estados Unidos se han hecho muchísimas provisiones para ayudar a los estudiantes a pagar la matrícula, y se ha llegado a hacer incluso bonificaciones del 100% de la matrícula, y si miras cuánto han subido el coste de las matrículas en los últimos 6 años en Estados Unidos, es una auténtica locura. Es una locura. Y pues lo has financiado. Yo lo he vivido yo lo he vivido, y os pongo un ejemplo para que lo entendáis aquellos que no estéis de acuerdo. Yo llevo silla de ruedas, ¿vale? Las sillas de ruedas buenas cuestan entre 4.000 y 5.000, a veces hasta 7.000 euros. Y yo a veces lo digo, ¿cómo puede ser que un bien de primera necesidad, porque esto no es un lujo, evidentemente, es algo que necesitas, ¿cómo puede costar esto? Y una vez hice un vídeo en redes sociales, en YouTube, y me contestaron dos dueños de ortopedias, y me dijeron, Pablo, es que en Europa, no en España, en Europa, está financiado entre un 80 y un 100% del producto. En Alemania, en Francia, en Italia, en países nórdicos. Digo, vale. Me dice, ¿y entonces qué ocurre? Y dice, pues claro que las ortopedias, sabiendo que está financiado todo eso, le meten un precio que pueda pagar el consumidor. 500 pavos es lo que paga un nórdico por la silla, que a mí me cuesta 6.000 o 5.500, porque aquí no está subvencionada. Digo, ¿qué haces cuando subvencionas? ¿Qué haces cuando das ayudas? Pues que al final el producto final se ajusta al alza. Claro. Y no lo han entendido porque no hay gente muy inteligente que esté diseñando políticas para atacar el problema de la vivienda. Y la solución no es atacar al propietario. Sé que queda muy bien lo de los fondos buitres, estas cosas que se dicen. Ese no es el problema. Al propietario le tienes que dar, por ejemplo, una garantía de que no le van a ocupar su vivienda, y que si le ocupan su vivienda no va a tener que estar 2 años litigando para echar a un individuo. Eso es lo que Claro. le tienes que dar. Tienes que hacer que la gente quiera alquilar su casa, que la gente quiera realmente ofrecer, porque de esa manera vas a conseguir que el precio baje. Y es la única forma de hacerlo. Y no lo han entendido todavía. Y siguen por el camino erróneo una y otra vez, y crearán un problema aún mayor. Es que fondos buitre, que es un argumento muy socorrido en este tipo de proclamas. 5% son los grandes tenedores del parque de vivienda nacional que tenemos ahora mismo. Es decir, 110.000 inmuebles pertenecen a grandes fondos o a grandes tenedores. Eso es ridículo, no te solventa el problema, te puede atacar, puede ser un pequeño parche, pero luego si empiezas a poner trabas regulatorias, el dinero que puede entrar en España vía inversión de todo tipo se te va, porque empiezan a decir, hostia, es que España va a empezar a intervenir lo que sea. Y luego, por cerrar este tema y ya cerrar lo que es el conjunto del vídeo, una cosa que me preocupa, y es que con estas proclamas tan populistas, en mi opinión personal, se puede entrar en una deriva cada vez más agresiva, cada vez más extremista, en el sentido de, bueno, pues no bajan los precios porque la gente no lo alquila, como dices tú, o yo que tengo también mi segunda vivienda, digo, pues a lo mejor la vendo y sí que aumento el stock de compraventa, pero no de alquiler, que son diferentes tipos de perfiles, y entonces el alquiler no lo solucionas. Dice, bueno, pues entonces a la gente que tenga más de tanto, pues les expropiamos vivienda, ¿no? Por ejemplo, no es algo que vaya a pasar y que suena muy estrambótico, pero que son recetas que, si nos vamos al extremismo, hemos visto otros países que también lo hacen, y eso
evita y disuade al inversor que entre. Una de las grandes patas del crecimiento económico y del PIB es la inversión. Recordemos que vivimos de sector terciario, de turismo, y que si aumentamos esa inseguridad, el turismo va a dejar de venir, porque además no vamos a absorber tanto turismo porque quitamos del circuito inmuebles que pueden ir destinados a turismo, con lo cual el equilibrio y los mensajes agresivos hay que cogerlos con pinzas y masticarlos bien, porque igual pasamos una digestión muy mala si los implementamos. No sé a ti qué te parece. Pues, ¿qué te voy a decir? El gran mal de la mala gestión. Yo siempre digo, la gente no es consciente del cuánto daño puede hacer un político o un gobierno que no sabe muy bien hacia dónde hay que tirar. Argentina hace 60, 70 años era la envidia de Sudamérica. Era el país más culto y más rico que había. Y luego Venezuela. Venezuela es un país árabe en potencia. Tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ahí está, muerto de hambre, con un dictador, con una situación dramática, donde 8 millones de ciudadanos han decidido irse de su país. Cuando la gente me dice, ¿y tú no? ¿Cómo sabes que es una dictadura? 8 millones de ciudadanos se han ido de su país por las condiciones en las que se encontraban o por una persecución política. Y dices, vale, esos son ejemplos de países que eran ultra ricos hace 4, 5, 6 décadas y que se han convertido en países que tienen unas crisis económicas que ya cuesta saber cómo van a salir de ellas. Y dices, con lo cual, sí, un país como Venezuela con grandes reservas de petróleo, te lo puedes cargar. Sí, te lo puedes cargar. O sea, si tú implementas políticas nocivas, te lo cargas, por muy bien que estés posicionado. Con lo cual deberíamos pensar muy mucho a quién queremos que gobierne y qué tipo de políticas tiene que implementar. Y en el caso de estas concretas que tú estás diciendo, digo, claro, eh, Irlanda, que sufrió la gran crisis en el año 2011-2012, estaba junto con los PIGS, nunca se les menciona a Irlanda, pero estaba ahí, ¿no? Con esos problemas gigantes que y dices, ¿cómo puede ser que tenga una situación económica tan buena? Digo, por lo que ha fomentado es la inversión en su propio territorio, ha puesto un régimen de impuestos razonable que ha traído mucha inversión extranjera y al final se ha convertido en un referente de cómo sacar a un país de una gran recesión económica. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es, uno, matar a la clase media, porque cada vez hay menos clase media. La clase alta no la puedes tocar porque esos tienen una estructura fiscal que prácticamente con los mejores asesores del mundo, la élite al final siempre encuentra la forma de evadir el pago de impuestos. El caso de las SICAFs era un ejemplo buenísimo, ¿no? Grandes fortunas que pagaban un 1%. Dices, vale, a esos no les vas a pillar si ellos no se quieren dejar pillar. Y te cargas a la clase media, te cargas al empresario pequeño. España es un país de micropymes, no nos engañemos, no de pymes, de micropymes, a esos te los estás matando. Cargas impositivas de un 40 y tantos que con los impuestos indirectos te vas hasta un 50 y tantos por ciento de impuestos para aumentar el bienestar del que menos tiene a base de subirle el salario mínimo que pasa de 700 y pico euros a casi 1.200. Ese es tu modelo económico. El de 1.200 no llega porque tampoco es que esté contento. La clase media te la cargas y a la clase alta realmente no la consigues pillar. Y mientras vas cambiando las leyes continuamente, la regulación la haces inestable, el inversor de fuera lo mira y te dice, ahí no me meto. Y a saber qué hacen, a ver si me van a expropiar, a ver si me van a quitar, a ver si me van a subir impuestos, a ver si me van a perseguir, como a Rafael del Pino, porque en un momento dado me quiera ir y montar mi sede fuera. Eso es lo que estamos haciendo. Con lo cual, efectivamente, vas a tener dificultad para que venga el inversor de fuera y el empresario pequeño, el de las micropymes, es el que genera empleo. Y dices, pero lo estamos sustituyendo porque la gente te dirá, pero el empleo va mejor. Digo, sí, lo estamos sustituyendo con empleo público, que hace que engrose la administración pública, que el coste de esa administración sea cada vez más alto, lo cual exige tener impuestos cada vez más altos. Con lo cual, la solución de los últimos años es, por un lado, crear una inflación brutal que torpedea a la capacidad adquisitiva del que menos tiene y favorece a las inversiones del que más tiene. Creo una dependencia de puestos públicos gigante y a eso les pago una miseria, porque ya lo estamos viendo. ¿Qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con muchas cosas que tenemos en España? Está la gente yéndose a buscarse la vida fuera porque aquí no les da. Es cuando lo miras en contexto, dices, ¿cómo se puede hacer tan mal? ¿Cómo se puede vender tan bien la idea y cómo se puede estar haciendo tan mal? Pero es populista, como tú dices, es un mensaje que te lo venden, o sea, hay verdaderos genios vendiendo esto,
pero luego tú lo analizas desde un prisma económico y dices, por Dios bendito, vamos de mal en peor, vamos hacia un camino malísimo. Y cuando la gente te dice, ya, pero el PIB de España crece más que en el resto de Europa, digo, sí, ¿cuánto te llega a ti de ese PIB de España? Porque la renta nacional, la renta per cápita que tú percibes no ha subido ni muchísimo menos en proporción. Y encima está mal distribuida, porque a pesar de una carga impositiva enorme, la realidad es que los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen cada vez tienen menos. Y encima no te puedes comprar una casa. Es un buen colofón, la verdad. En fin, por desgracia estamos así y lo seguiremos comentando. Pablo, un placer tenerte por aquí como siempre, compartir ideas, charlar contigo, ya sabes que esta es tu casa y que, bueno, que nos vemos pronto. Nada, Héctor, un placer venir aquí a hablar del bien y del mal. Y bueno, ojalá empecemos a ver un cambio en la forma en la que se toman decisiones de lo que tanto nos va a importar durante las próximas décadas, que es nuestro bienestar futuro, ¿no? Completamente. Y lo dicho, a vosotros que me habéis visto y habéis asistido a esta charla, si os ha gustado, la única manera de hacer visible que os gusta el contenido, como os he dicho al principio del vídeo, es que dejéis vuestro like, que os suscribáis, activéis la campanita y dejéis un comentario ahí. ¿Qué os ha parecido la charla? Dejádmelo en comentarios. Estoy de acuerdo con lo que hemos dicho de la deuda, ahora de los alquileres. Vuestra opinión cuenta, siempre desde el respeto, así que ponerlo. Y que sigáis a Pablo en su canal de YouTube y en sus redes. Muchos a lo mejor no lo conocíais, que además me consta que he conocido a Pablo por ti, tal, no sé qué, y al revés sobre todo más, pero muchos te conocen a Pablo gracias a este canal, así que seguidle, es lo que tenéis que hacer, seguidle en el canal. Lo dicho, un abrazo y muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Héctor, y saludos para tu audiencia.